Esta tarde hemos presentado uno de los últimos cuadernos de Cristianismo y Justicia, Hijos e hijas de un peregrino hacia una teología de las migraciones. En el fondo lo que hemos presentado, lo que queríamos transmitir es cómo los cristianos, desde una reflexión de fe, podemos mirar la realidad de las migraciones. Desde esa clave pues hemos intentado hacer un recorrido, ¿no?, que nos incorporara a nuestras raíces tanto bíblicas, desde nuestra reflexión teológica, y también haciendo como una historia de nuestra historia de fe, en el fondo, desde los santos padres a todo lo que en la Iglesia, el magisterio han ido incorporando. Y por último hemos intentado dar 5 pistas, ¿no?, desde 5 encrucijadas que a nuestro modo de ver pues son claves de lectura para comprender desde nuestra experiencia de fe la realidad de las migraciones en la actualidad. Este documento que Alberto hoy hemos tenido la suerte de que nos presente aquí ahonda un poquito en la reflexión de la teología, de nuestra vida como cristianos, desde una clave de migración, de sentirnos parte de todo este proceso de inmigrantes, de que está en nuestras raíces como pueblo de Dios, como historia de la salvación, y que nosotros debemos de situarnos también en este signo de los tiempos, que es la inmigración, ¿no? Tenemos que saber situarnos de ahí, tenemos que crear espacios de reflexión conjunta, espacios desde las personas que vienen de fuera, desde nuestra actitud de salida, de encuentro, de que podamos todos ir construyendo algo junto y reflexionando y acercándonos cada día, yo creo que más a este Dios que nos une y que nos da estas 5 claves que decía Alberto para situarnos y para poder vivir, ¿no? Pues ojalá este documento sea una pequeña ayuda más en este proceso de reflexión al que todos estamos llamados a realizar. Y yo creo que sobre todo para personas que se están iniciando en el tema de la teología de la migración, pues les puede ayudar muy bien a hacerse una visión general de cómo es toda la situación y poder seguir dando pasos cada día más desde las distintas realidades en las que nos encontramos cada uno, ¿no? Creo que se pueden hacer cosas. Es verdad que si uno se queda, puede ocurrir como una de las diapositivas, sentados en el sillón, o haciendo así, o haciendo así. Las 5 encrucijadas de las que hemos hablado en esta tarde son la identidad, la dignidad, la justicia, la hospitalidad y la integralidad. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la identidad? Transmitíamos con esta pregunta: ¿quién es mi familia? ¿No? Cuando nosotros comentamos especialmente qué nos da o qué nos dota de identidad, normalmente nos lo da pues nuestro DNI, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, lo que hacemos. Nuestra experiencia de cristianos, y más desde el ámbito de las migraciones, nos hace reconocer nuestra identidad como seguidores de Jesús. Bueno, la pregunta que a Jesús también le hacían, ¿no? Aquí tienes a tu madre y a tus hermanos, ¿no? Bueno, pues Jesús les dice: ¿quién son mi madre y mis hermanos, ¿no? ¿Quién son pues los que siguen a Jesús, ¿no?, y ponen en obra pues su experiencia de fe? Otra de las encrucijadas, yo creo que importantes, es la de la dignidad, ¿no? ¿Cómo nos ha creado Dios? Y también nos dice la Biblia que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto en nuestro mundo actual, ¿no?, y desde esta realidad también de las migraciones, nos plantea qué nos da dignidad, ¿no? Somos capaces en muchas ocasiones de compartimentar la dignidad de las personas. Pues unos tienen papeles, otros no tienen papeles, unos tienen pasaporte, otros no lo tienen, ¿no? Desde una realidad que nos coloca a distintos niveles. Para Dios todos tenemos la misma dignidad. Y esa creo que debería ser una de nuestras claves, no solo de lectura, sino de comprensión de la vida, de la realidad migratoria. Una tercera clave es la de la justicia, ¿no? Cuando te vimos forastero y te acogimos, ¿no? Hay muchas experiencias y en esta tarde hemos podido compartir en las cuales pues muchas veces planteamos la justicia desde el derecho, vamos a decir, desde el derecho civil, desde la propia justicia como entendemos, ¿no?, los juicios, las normas, ¿no? Creo que desde nuestra mirada de fe la justicia tiene un claro significado pues desde unas marcas, ¿no? Una principal es la del amor, que es la que tiene que estar por encima, ¿no?, la persona, por encima de la ley, ¿no?
Jesús en el Evangelio pues va reconociendo, ¿no?, en muchas, bueno, pues el sábado, bueno, todas estas cosas que también los fariseos y les van poniendo, ¿no? ¿Quién está en el centro, ¿no? ¿Está la norma por encima de la persona o la persona por encima de la norma? Bueno, todas estas claves. Una cuarta es la hospitalidad. ¿Con quién comparte la mesa Jesús? Creo que esto nos plantea un interrogante muy fuerte en nuestra vida, ¿no? Si Jesús, por así decirlo, sentando a la mesa, va incorporando a aquellos que el mundo rechaza, ¿no?, que se encuentran en el camino, pues los publicanos, las prostitutas, gente que no está reconocida en su sociedad, rompe todos los esquemas de la inclusión y de la exclusión, nos plantea la pregunta: ¿con quién compartimos la mesa nosotros? Cuando hablamos de la diversidad de nuestro mundo, ¿quiénes son nuestros amigos? Por último, la última encrucijada que planteábamos era la de la integralidad. ¿Está todo conectado? Bueno, esto que parece obvio, nos damos cuenta que desde las prendas que llevamos puestas, ¿no?, en nuestra etiqueta, pues aparece dónde están manufacturadas, a veces el algodón pues proviene de un país, ¿no? Bueno, el internet, otras cosas nos hablan de integralidad, pero algo muy importante que tenemos que reconocer dentro de esta realidad migratoria es que nuestra vida, el mundo, está muy conectado con la creación. Se habla que en el mundo, en el año 2050, bueno, puede haber más de 250 millones de personas desplazadas por problemas medioambientales, ¿no? Tenemos que reconocer que nuestra vida está conectada no solo con nuestras raíces, con la creación, sino la manera en que nosotros consumimos habla de lo que somos, habla de cómo rezamos y habla de, bueno, de nuestra fe. Creo que estas 5 claves, nos pueden ayudar a reconocer que nuestra experiencia de fe, pues yo creo que tiene un claro, vamos a decir, como dicen los americanos, ¿no?, los ingleses, background, ¿no?, nos incorpora hacia unas raíces que nos hablan de un arameo errante que fue nuestro padre, que fue Abraham, de un Dios que se hizo carne en una familia refugiada, en la cual no encontraban para ellos lugar en la posada, donde Jesús pues tuvo que nacer pues en un pesebre, en una cuadra, ¿no?, como muchas de las familias refugiadas que viven hoy en día. Ojalá que también desde nuestra fe podamos seguir viviendo esta clave de acogida, de acompañamiento, de reflexión, de sensibilización y también de incidencia pública, de defender los derechos de los migrantes. Bueno, pues que así sea. Que muchísimas gracias. Un placer y un gusto tanto para Luismi como para mí poder compartir en esta clave un poco de tertulia. Es un placer que hayas venido hasta aquí, poder contar con la presencia de Alberto, que se ha desplazado en Madrid, entre nosotros hoy en Valladolid. Así que, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso para todos.